Bueno, pues como todos los miércoles vamos a informar sobre quién es quién en las mentiras. Todo lo que sale, aparece, se transmite en medios de información convencionales, en las redes, y se informa sobre su falsedad para que la gente tenga información o se conozca sobre lo que opinamos. Hoy es un día pues, histórico. Hoy se recuerda con tristeza el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. La madrugada del día de hoy, de 1913, los trasladaron de la Intendencia de Palacio, donde los mantenían presos con el golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta. Los trasladaron hacia la cárcel y antes de llegar los bajaron de los carros, antes de llegar a Lecumberri, muy cerca, y los asesinaron cobardemente, al presidente y al vicepresidente. Un crimen horrendo, una vergüenza en la historia de nuestro país. El asesinato del presidente y del vicepresidente electos democráticamente. Esto fue producto, repito, de un golpe de Estado, de militares del antiguo régimen porfirista, desde los que llevaron a cabo el golpe, como los que ejecutaron la orden, habían estado en el gobierno de Porfirio Díaz. Francisco Cárdenas, que es el que asesinó al presidente Madero, había estado combatiendo a revolucionarios magonistas en el sureste, en la zona de Acayucan. Ya había participado en crímenes de revolucionarios, de un revolucionario que le llamaban Santana era su nombre, y también había estado en el Estado de México combatiendo a zapatistas. Entonces lo escogió por eso. Huerta lo mandó a llamar, dice el maestro Taracena que le ofreció un trago de coñac y cerraron el acuerdo. Desde luego participaron otras personalidades, la oligarquía de ese entonces, los fifís que celebraron tanto el asesinato del presidente Madero como de su hermano, Gustavo Madero. Cuando estaban torturando a su hermano en la Ciudadela, hubo una especie de carnaval de gallo en los carros lujosos y los fifís mostraron su alegría por estos actos abominables. Y participó el peor embajador que hemos tenido en toda la historia, desde mi punto de vista, el peor embajador de Estados Unidos en México, Wilson. Henry Wilson. Se le llamó el Pacto de la Embajada, al acuerdo donde se reúnen todos estos golpistas con el embajador de Estados Unidos y toman la decisión de detener y asesinar al presidente Madero. Cuando está preso aquí, en la Intendencia, por eso hoy va a ser el acto hoy, ahora es un memorial, se llama la Intendencia de la Traición. Cuando está preso aquí, fue su esposa a entrevistarse con Wilson, porque había la posibilidad de que presentara su renuncia y se fuese al exilio, a Cuba. Una de las noches que estuvo preso en la Intendencia, durmió con ellos, con el vicepresidente, con el presidente y el embajador de Cuba, Márquez Escrivá. Y se estaba llegando a un acuerdo, pidiendo a Madero que se le salvara la vida a sus colaboradores cercanos, a dirigentes, a sus familiares, a cambio de que él presentara la renuncia y saliera al exilio. Pero no cumplieron estos, decidieron asesinarlo. De modo que, pues, eso es lo que hoy vamos a recordar para que nunca jamás se repita algo así en nuestro país. Son pocos los casos en el mundo de asesinatos así, cobardes, viles. Cuando decía yo, la señora de Madero, Sarita Madero, va a ver a Wilson, le dice de manera grosera de que su esposo se había metido en muchos problemas y que podía hacer algunas gestiones por él para que lo liberaran, pero que no garantizaba nada sobre la suerte de José María Pino Suárez, porque era un subversivo, rebelde, el vicepresidente. O sea, en una actitud de arrogancia y de prepotencia. Por eso ese embajador hay que procurar olvidarlo. Es preferible olvidarlo. Vamos a estar hoy haciendo una guardia a las 11. Quedamos ayer de que terminando esta conferencia, les invito a la sala, porque íbamos a ver también la historia, a la sala Daniel Cabrera. Quedamos que la mitad hoy y la mitad mañana, de modo que vamos a tratar de terminar como a las 8:30. Ya nos queda 1:10 para preguntas y respuestas y para escuchar a Elizabeth, que ya le damos la palabra a ella. Gracias, presidente. Buenos días a todas, a todos, compañeras, compañeros. Estuvo cargada la semana, entonces vamos a empezar, nos vamos rápido.
Primero, vamos a presentar una alerta de COFEPRIS sobre falsificaciones de un medicamento contra el cáncer. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sobre nuevos lotes falsificados del medicamento Keytruda, que es utilizado para tratar pacientes con melanoma metastásico o no removible y cáncer de pulmón. La farmacéutica Merck pidió a la población que toma este medicamento revisar el número de lote en la caja para descartar cualquier riesgo. Aquí en la pantalla se muestran los números de lote de los medicamentos adulterados. Recuerde revisar el empaque. El consumo de cualquier producto falsificado o adulterado es un riesgo para la salud de los pacientes. Si usted encuentra uno de los números de lote en su medicina, suspenda de inmediato su uso y denuncie a través de la página de internet www.gov.mx/COFEPRIS. Si quiere reportar cualquier reacción adversa, mande su mensaje al correo farmacovigilancia@cofepris.gov.mx. Ahora sí, vamos a pasar a las noticias falsas. Nado sincronizado para difundir una mentira sobre supuesta ampliación de concesiones a Grupo Vidanta. El 16 de febrero, la organización financiada por el gobierno de Estados Unidos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicó información falsa sobre una supuesta ampliación de las concesiones de Grupo Vidanta, consorcio turístico, propiedad de Daniel Chávez, supervisor sin paga del Tren Maya. Esta mentira forma parte de la campaña que busca desprestigiar al presidente de la República y a su familia. La información falsa fue difundida por Reforma, Latinus, Expansión, La Octava, El Heraldo, El Sol de Nayarit y Política. Todos utilizan el mismo título, que fue utilizado por la organización fundada por Claudio X González. Las concesiones de Vidanta en varios lugares del país fueron aprobadas por los gobiernos anteriores como el de Peña Nieto, Calderón y Fox. No se ha otorgado ninguna concesión a Vidanta durante el gobierno de López Obrador. El mismo Grupo Vidanta aclaró en un comunicado que no ha solicitado ni recibido concesión alguna de parte del gobierno de México. Cito su comunicado: todas las concesiones de playa y uso obtenidas en sexenios anteriores, que tenemos para prestar nuestros servicios turísticos, fueron obtenidas en sexenios anteriores. A esta fecha solo se han ido actualizando y renovando, tal y como lo marca la norma. El Grupo Vidanta precisó que si bien ayuda en la supervisión del Tren Maya, no recibe pago. Exponer esta mentira y citar a los medios que la replican no es un ataque a la libertad de expresión de periodistas. Es la exhibición de una campaña en la que participan sectores conservadores y medios de comunicación en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Siguiente, por favor. Falso que casa rentada en Houston por la esposa del hijo del presidente haya sido irregular. El 19 de febrero pasado, el periódico Reforma publicó un artículo titulado El casero de Houston, en el que asegura que la casa en la que vivieron un año José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, y su esposa Carolyn Adams, fue rentada de forma irregular o que fue prestada gratis, pues afirman que no existe registro de arrendamiento. A partir de ese texto se dio vuelo a esa nota falsa publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Latinos y otros. Al respecto, el periódico La Jornada publicó el contrato legal de arrendamiento y los comprobantes de pago durante los 12 meses en los que vivió la familia López Adams, desmintiendo así las versiones publicadas que querían hacer creer que la casa había sido prestada. Como información adicional, la empresa Baker Hughes se vio involucrada por la prensa bajo un supuesto conflicto de interés porque un ex empleado alquiló la casa. La empresa contrató un despacho especializado que realizó una investigación, la cual arrojó que no existe conflicto de interés en el arrendamiento de la casa. Siguiente, por favor. Una mentira que se repite 1000 veces sigue siendo mentira. Pero ahora sí se voló la barda del fallido aeropuerto de Texcoco, el periódico El Universal, que publicó que su cancelación costó 565,000 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación y Hacienda mostraron que esto es falso y doloso. En El Universal, Salvador García Soto publicó un refrito del 8 de mayo de 2021, pero aderezado con sus propias cuentas. Según publicó, había un daño al erario por la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, pues habría costado 330,000 millones de pesos por cancelar la obra y 125,000 millones que dijo costará el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Las dos cifras son falsas. La Auditoría Superior de la Federación aclaró que el costo real por crear el nuevo aeropuerto fue de 113,327 millones de pesos. Así que sumados a los menos de 80,000 millones que se tiene proyectado para gastar en el aeropuerto Felipe Ángeles, el costo sumado sería de unos 190,000 millones de pesos, un 33% menos. Aunque el desmentido fue publicado en varios medios, el mensaje aún sigue publicado en su perfil. Y aquí vemos medios que sí publicaron el desmentido. Siguiente, por favor. Medios y portales de noticias consignan falsedades sobre las observaciones a la cuenta pública de 2020 realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. El lunes 21 de febrero, periódicos de circulación nacional, portales noticiosos y en redes sociales circularon muchos datos e interpretaciones falsos de un reporte preliminar que hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre el gasto del gobierno federal para el ejercicio fiscal del año 2020. Reforma, El Universal, El Financiero y portales noticiosos
como Aristegui Noticias, Animal Político, Forbes, entre otros, consignaron que hubo irregularidades en la administración de los recursos en los proyectos de la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, Pemex, programas sociales, entre otros. Esta información sobre irregularidades en el gasto para el año 2020 es falsa, amarillista y tendenciosa. Hasta el propio David Colmenares, auditor superior de la Federación, desmintió mucha de la información y precisó que se trata de observaciones en proceso de aclaración. Todas esas informaciones exageran y otras de plano mienten sobre las observaciones de la auditoría de los gastos del aeropuerto Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, los programas sociales. Pero vamos a darles varios ejemplos del trabajo que hizo la auditoría para desmentir las falsedades que dijeron. Por ejemplo, aquí vemos la gráfica. En el caso de Dos Bocas, la auditoría analizó el gasto de 23,000 millones de pesos y tuvo observaciones sobre 59 millones de pesos, apenas el 0.2% del total. Por ejemplo, en el caso del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, la auditoría analizó 17,000 millones de pesos y solo observó el 0.01%, apenas 2,300,000 pesos. Del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la auditoría analizó 858 millones de pesos y observó el 0.6%, es decir, 4 millones de pesos. Otro ejemplo son los resultados de las auditorías a las empresas de Pemex. La auditoría analizó 37,432 millones de pesos del gasto de Pemex. Al final hizo observaciones por 4,810,000 pesos, apenas el 0.26%. Hay programas de gobierno como la pensión para adultos mayores que tuvieron observaciones por 0.02% o el de jóvenes construyendo el futuro que tuvo observaciones en el 0.03% del gasto revisado. Aquí es datos. Aquí, hasta aquí la sección de hoy, señor presidente. Quedamos en 3 compañeros de ayer: Marta Alicia Rivera, Eduardo Esquivel y Judith Sánchez. Buenos días, presidente. Bueno, yo primero quisiera preguntarle alguna opinión sobre las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que dijo que, bueno, se une a la petición de mayor responsabilidad y protección a los periodistas mexicanos ante lo que señala, pues, son continuas amenazas, asesinatos contra el gremio y que, bueno, pues estas cifras, sin duda, son preocupantes. ¿Algún comentario al respecto? Pues yo creo que está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Lo que él está sosteniendo no es cierto. Desde luego, es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad, no son crímenes de Estado, y si el jefe del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación, porque no hay crímenes de Estado, y sí es muy lamentable que pierdan la vida periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo. Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa, no de ahora, Pues estamos recordando hoy el intervencionismo del embajador de Estados Unidos, un asunto que nos duele profundamente. Y también esto pues demuestra de que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos. A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo, por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X González, que me responda eso. Y pedirle, de favor, que se informe y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano. Muy bien. Ahora dos cuestiones, presidente. Le quiero plantear sobre la situación de la prepa en línea. Resulta que, bueno, tenían que haber empezado las clases en enero, a partir del 1 de enero. Estudiantes que ahora pues se sienten desprotegidos, no atendidos porque han pedido información de qué está ocurriendo en el programa. Los profesores les dicen que tengan calma porque se está resolviendo su situación contractual, laboral. Parece que Hacienda y la SEP todavía no terminan de ajustar o ponerse de acuerdo de cómo van a ser contratados. Entonces ahora los estudiantes pues le van a preguntar si pueden considerar que van a continuar en este programa, si va a desaparecer, porque también temen que pueda ocurrir esto, y que básicamente pues le piden que los apoye a solucionar estos problemas que vienen pues prácticamente afectando a cerca de 24,000 estudiantes. Entonces, ¿qué puede mandar decir y qué le informan respecto a esta solución que se está dando también con los profesores que están igual en esta incertidumbre? Pues yo pienso que hoy podría atenderlos si hay una comisión y si tú tienes comunicación con ellos, la secretaria de Educación, aquí a través de Jesús, para que ella les informe cómo va su trámite y desde luego que cuentan con nuestro apoyo. No desaparece, por supuesto, el programa, ¿verdad? No, nada que tenga que ver con educación. Bien, y nada más por último, presidente, no sé si usted ya vio el video de dos artistas que, pues prácticamente en esta hazaña de pedir la corona de Moctezuma, el penacho de Moctezuma. No te escucho bien. Si ya usted vio el video que pues ha circulado en las redes sociales respecto a la hazaña de dos artistas mexicanos que llegaron a Austria para pedir la corona de Moctezuma, el penacho de Moctezuma, que pudieron cambiar audioguías mostrando la historia real de cómo llegó allá y que, bueno, pues los turistas se están enterando de esto. Esta, digamos, hazaña o jaque que se hizo, pues llegó incluso al mismo Congreso. Hay una congresista, Petra Bail, que hizo una minuta, un punto de acuerdo, para precisamente solicitar que se devuelva a México la corona de Moctezuma.
Ellos consideran que el haber pedido, por ejemplo, en este caso el Ejecutivo Federal, en préstamo el penacho para traerlo acá en una exhibición, en una exposición, no es correcto porque es como pues dar la autoría o que es Llena o el museo dueño de la propiedad del penacho de Moctezuma, que más bien hay que seguir insistiendo en que sea devuelto. Esto ya llegó al Congreso, fue una hazaña de artistas. ¿Qué haría su gobierno respecto a esto? ¿Y qué piensa? Y si podría a lo mejor ver este video que está en las redes sociales y que habla pues finalmente de algo que no está cerrado, que no tendría por qué darse como un tema concluido, ¿no? Sí, pues es un asunto que hemos tratado desde el año pasado. Incluso Beatriz, mi esposa, fue con una carta que le envié al presidente de Austria a solicitarle, en efecto, que nos permitieran exponer el penacho de Moctezuma. Y la respuesta fue que no, argumentando de que no iba a resistir el viaje. Lo cierto es de que se han apropiado de algo que es de los mexicanos, como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura. No solo han saqueado a los pueblos en cuanto a sus recursos naturales, sus riquezas materiales, sino también su patrimonio cultural, artístico. Nosotros estamos en una campaña para que nos devuelvan todo lo que se han robado de arte y de cultura que pertenece a México. Fue muy desagradable, ¿no?, este encuentro que sostuvo Beatriz con el presidente, porque me platica que pues él no tenía mucho conocimiento, pero estaba rodeado de hombres y sobre todo una señora que se sienten los dueños del penacho, se sienten ellas las dueñas del penacho. Y apenas se estaba tratando el tema y ya estaban diciendo que no. Y muy penosamente, porque con un gesto de amabilidad, ¿no?, el presidente leyendo la carta que le envié, que a lo mejor la damos a conocer el día de hoy, y terminó de leer la carta y dijo que era por lo del penacho, y volteó a ver a las supuestas dueñas del penacho, y hicieron así, no, ella, y muy amablemente pues Beatriz se despidió, y ya no hubo más conversación, no se siguió con el tema, porque hubo esa negativa. Es una actitud muy arrogante, prepotente, y pues no hay justificación de que no pudiera trasladarse. Ni siquiera estamos planteando, como tú lo sostienes, que fueron unas personas allá a decir que no los devolvieran, que era nuestro. No, era para que se exhibiera. Hay un gran libro de el gran escritor mexicano que acaba de fallecer hace relativamente poco. Noticias del Imperio se llama el libro. Fernando del Paso. Del post-COVID. Un gran escritor, merecedor del Nobel de Literatura. Escribió ese gran libro que se llama Noticias del Imperio, y ahí narra, porque al otro día lo mencioné, y alguien dijo de que no era del todo cierto lo que había planteado, que a Maximiliano no le habían querido prestar el penacho, pero lo dice del Paso en el libro. De ahí lo retomé. Incluso lo pongo en la carta que le envié al presidente. Pongo el relato que hoy van a tener ustedes. Ojalá y cambien de modo de pensar y se quieran reivindicar. Hay cosas de Austria que son excepcionales en la relación. México fue el primer país que condenó la invasión nazi a Austria durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Hay un reconocimiento por eso. Sin embargo, en el tema del penacho, no, se ha avanzado. No hay que cerrar el expediente, hay que seguir insistiendo que nos devuelvan el penacho y que nos devuelvan todo lo que se ha robado, que pertenece a los mexicanos, en todos los países. Muy bien, es Eduardo Esquivel. Buenos días, señor presidente, y buenos días, Elisa. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticioso. Mi primera pregunta es acerca del tren suburbano. ¿No habrá manera de que este tren suburbano, que tiene una concesión de 68 años, y es parte de esta concesión de una empresa que se llama CAF, que es española, desde un principio este tren, esta infraestructura, se hizo mal lo que es su estado financiero, porque se licitó en el 2005, se declaró desierta la licitación, y en esa licitación que se declaró desierta, una empresa francesa tenía mejores costos que CAF. Un mes después se hace otra vez la licitación y ahora sí gana CAF. En el 2005, Jacobo Zabludowski denunció en una columna que nos hizo mucho escándalo aquí en México, que el rey de España, Juan Carlos de Borbón, había hablado con Fox para que le dieran esa licitación a CAF. Se hizo esta licitación, se empezó a hacer las cuestiones en una infra, que es el antecesor de Fonadín, dio a fondo perdido más de 4,000 millones de pesos para esa obra de infraestructura. Los aforos se hicieron mal,
Entonces, como es un proyecto de fuente de pago propio, pues tenían recursos de la banca de desarrollo, de Banobra, y le iban pagando. Estos proyectos de fuente propia se va pagando con lo que el proyecto vaya ganando. Pero como se hizo mal los Afora, no se subió la gente que habían dicho que iba a subirse porque es caro el proyecto. Pues tuvieron que darle a reestructurar lo que debe CAF, y le dieron en el 2018, antes de que el sexenio pasado, les dieron un crédito, le reestructuraron su crédito y les dieron $130 millones. Entonces, y les aumentaron el proyecto era originalmente a 30 años y se fueron ampliando porque no tienen para pagar el proyecto. Afortunadamente no es solo de CAF, está también Fonadín, una parte la tiene Fonadín y otra empresa Omnitren. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿no hay manera de bajar esos 68 años? Es hasta el 2073. Yo creo que no vamos a estar casi ninguno de nosotros cuando ya se acabe esa concesión a una empresa española. Esa sería mi primera pregunta. Sí, es una empresa que está vinculada también con empresas mexicanas, con los dueños de Viva Aerobús. Viva Aerobús. Sí, es una asociación. Y en efecto, hubo en su momento esa denuncia de que se solicitó del extranjero que se le ayudara a la empresa. Ya nosotros encontramos todo esto como una situación legal. Me refiero a que se firmaron acuerdos con esas concesiones y ese tren que llega aquí a Buenavista da el servicio hasta Lechería, y ahora se llegó a un acuerdo con ellos, pero con la participación del gobierno y en otros términos, para una ampliación, no de la concesión, sino de que se llegue de Lechería al aeropuerto Felipe Ángeles. Tenemos con ellos ese acuerdo y se está trabajando con esta empresa. Hay muchas cosas que ya no se pueden modificar. Todas las concesiones que se entregaron pues fueron a 40, 50 años, en unos casos a 100 años, lo que vimos del puerto de Veracruz. Y no hemos optado por cancelar concesiones. Lo que estamos haciendo es no otorgando nuevas concesiones. Solo en este caso son 25 kilómetros, 8 kilómetros a cargo de la Secretaría de la Defensa. Yo quería que ellos hicieran todo el tramo, pero también ya no tienen posibilidad porque tienen muchísimo trabajo. De modo que los 17 kilómetros restantes fue un acuerdo con esta empresa de Banobras, Hacienda y esta empresa, y también para utilizar las instalaciones de Lechería a Buenavista para poder enlazar. Esto nos va a permitir que se llegue al aeropuerto en 45 minutos. Pero estamos trabajando sobre el mismo convenio, sobre el mismo acuerdo, mejor dicho, con la misma empresa que tiene esta concesión, porque no teníamos otra opción. Es importante lo que dices, ¿no? Que otorgaron estas concesiones, la cancelación de estas concesiones, lo hemos pensado, nos iban a significar más problemas y denuncias internacionales. Si con la iniciativa de reforma eléctrica han hecho todo un escándalo, y así en otros casos, pues estamos buscando llegar a acuerdos y se van logrando ahorros. Es lo que yo llamo enderezar entuertos. Acabamos de estar el domingo pasado en Chilpancingo, le fuimos a entregar 1,000 millones de pesos a los pueblos más pobres de Guerrero y de México, a los pueblos de la montaña. ¿De dónde salieron esos 1,000 millones? Pues de ajustes que se hicieron en contratos de mantenimiento de carreteras que se entregaron a finales del gobierno pasado. Y se hizo la revisión, se habló con todos los concesionarios, aceptaron de que eran otros tiempos y se logró ese ahorro, 1,000 millones de pesos anuales que se van a entregar a los 23 gobiernos municipales de la montaña para mejorar sus caminos con la participación de la gente. Pero así muchos casos de concesiones otorgadas por muchos años y a partir del influyentismo, lo que mencionó en su momento el finado López Dóriga, Jacobo Zabludovsky. No, Joaquín, le deseo que viva mucho tiempo, larga vida, y lamento que ya no tengamos a Jacobo Zabludovsky, una persona buena. En los tiempos que nosotros fuimos opositores, él nos trató bien, aun cuando fue toda una época de periodismo. Hasta hay una canción de Molotov, que no te haga bobo Jacobo, pero eso es otro asunto. Sí. En una segunda pregunta, muchas gracias. En una segunda pregunta, en la CRE canceló los contratos para este año de autoabasto que tenía plantas de Iberdrola y Eólica del Sur en Nuevo León.
Entonces yo le quiero preguntar qué va a pasar con esa energía que están produciendo las plantas de ciclo combinado de Iberdrola y de Nuevo León, que por cierto contaminan más que la refinería de Cadereyta, ¿no? Se quejan mucho de la refinería de Cadereyta, pero estas 8 plantas que están en Nuevo León, que dan servicio de autoabasto, que es una figura que la han malinterpretado y es, pues la verdad, hablando con especialistas, es ilegal, ¿no? Y por eso la suspensión. Y Eólica del Sur, que está ahí en Oaxaca, estos son los que daban el servicio de autoabasto. ¿Qué se va a hacer con esa energía? ¿Se la van a vender a la Comisión Federal de Electricidad? Y hay otra cosa que también quisiera saber. No hay riesgo con esta cancelación, ¿sí? De que no se pague. Eólica del Sur, de Mitsubishi, y casi todo se hizo con créditos de la banca de desarrollo y a fondo perdido de Fonadín. O sea, se hizo más de 1,000 millones, dio Fonadín a fondo perdido para la creación de esta empresa, y de capital de riesgo los privados solo dieron el 13%, no nada más. Todo lo demás, créditos con Banobras, y no habrá riesgo de que no puedan pagar estos créditos o que haya problemas con el crédito que les dio Banobras al no pagarle todo, porque aquí con las eólicas pasa algo. Cuando es autoabasto, ellos le cobran toda la luz, pero no, ellos cobran hasta lo que da la Comisión Federal de Electricidad, cuando pues, es intermitente la energía que da, las eólicas son intermitentes, no son, entonces tiene que entrar plantas o centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, pero ellos sí cobran a los otros privados, sí le cobran el total, no separan, ¿no? Y ahora la Comisión pues les va a cobrar igual, la Comisión Federal de Electricidad sí les va a cobrar igual, pero ellos ya no van a tener, sobre todo la eólica va a tener mermas en sus ganancias, porque pues no va a cobrar todo. Entonces puede ser que tengan problemas para pagar los créditos. Eso sería sí, este es un caso de concesión que se venció y ya no se renovó el permiso. Es de los pocos casos. Y la CRE ya no renovó el permiso. Y primero se pensó de que iba a haber una especie de huelga o de apagón si no se entregaba de nuevo el permiso, si no se renovaba, y se tomó la decisión de no renovarlo. Al final, lo que pasó con las empresas que recibían este servicio, que se trasladaron a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión les ofreció suministrarles energía eléctrica a los mismos precios y no hubo ningún problema. Yo quiero aquí aprovechar a las empresas que actuaron muy bien porque tenían la posibilidad de presionar en un momento en que se está debatiendo lo de la reforma eléctrica, y optaron por llegar a un arreglo con la Comisión Federal de Electricidad. Y como ya se veía venir este asunto y se tenía que tomar una decisión, ya la Comisión Federal ya estaba preparada para darles el servicio y que no faltara la energía eléctrica. No pueden quebrar estas empresas, sobre todo Iberdrola, porque les dieron mucho. Lo cierto es que en el caso de Nuevo León es algo excepcional el que la Comisión Federal haya recuperado, vamos a decir en términos mercantiles, a estos clientes, porque ya no tenía empresarios que consumieran energía eléctrica de la Comisión Federal. Ya todo lo tenía acaparado Iberdrola. Y la Eólica del Sur. Sí, entonces no pasa nada, y sí también, en efecto, fueron puros negocios que se hicieron con influyentismo, todas estas concesiones, porque se alegaba de que había que darle oportunidad a las empresas extranjeras porque significaba la llegada de inversiones, que se incrementaba la inversión foránea. Pues no, el dinero era de la misma Banca de Desarrollo de México. Ellos con influencia recibían estos créditos e incluso hasta les devolvían impuestos, hacían las obras y todavía no las terminaban y ya les habían devuelto el IVA en sus obras. No les costaban. Y Fonadín les daba a fondo perdido. Claro. A Eólica del Sur le dieron más de 1,000 millones. Así es. Entonces eso ya no sucede y vamos a seguir cuidando el presupuesto. Sí, pero esta energía que siguen generando Eólica del Sur y Iberdrola, ¿la va a comprar la Comisión Federal de Electricidad para...? No sé exactamente qué esté sucediendo, pero sí es la Comisión la que está entregando la energía a estas empresas que abastecía Iberdrola en Nuevo León. Muchas Eso gracias. lo puedo decir. Judith.
Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, ¿nos podría ampliar un poco la postura de México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo se estaría preparando para no verse afectado, sobre todo en lo concerniente a la importación de gas, ya que ante la carencia del energético en un momento dado se esperaría pues el incremento en su precio? Y también preguntarle, la Cancillería anunció que mantendrá la embajada en Kiev, en la capital de Ucrania, y preguntar si con ello no se pone en riesgo pues el personal diplomático y a mexicanos que están en este país, que están en este momento pues en una tensión de guerra. Pues está pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores y también en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya México fijó su postura. Nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. No queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional de las naciones y esa es la política que México ha sostenido. Eso fue lo que planteó nuestro representante en Naciones Unidas, que coincide con lo que dio a conocer el secretario general de las Naciones Unidas. Esa es nuestra postura, no intervención y autodeterminación de los pueblos. ¿Y en materia energética sí están contemplando? No tenemos problema porque nosotros tenemos contratos para recibir gas. En el caso de que aumentara el precio del gas, tenemos otras energías, tenemos otras formas de generar energía eléctrica, por ejemplo. O sea, tenemos las hidroeléctricas, tenemos el combustóleo en caso extremo y tenemos el carbón en caso también extremo, pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica. Aún aumentando el precio del gas, como ya sucedió con las heladas en Texas. Ellos padecieron más que nosotros. Fue lamentable que tardaron como un mes sin energía eléctrica. Entonces fue que se llevó Ted Cruz a su familia a Cancún, ¿no? Es que todo está interrelacionado, sobre todo cuando se trata del conservadurismo. O sea, de veras, como la doctrina de los conservadores de México y del mundo es la hipocresía, pues siempre los agarra uno de bajada. En ese entonces, de las heladas que sufrió mucho la gente en Texas, nosotros resolvimos el problema en una semana y lo resolvimos porque tenemos una red nacional de conducción de energía que la vamos a defender y a conservar. ¿Por qué nos ayuda esa red nacional? Porque podemos subir a la red energía de las hidroeléctricas, que fue lo que sucedió. Pusimos a trabajar las hidroeléctricas a turbinar con toda su capacidad y esa energía producida en Chiapas llegó al norte, donde se tuvieron que cerrar plantas que producen energía eléctrica con gas. Eso es lo que estamos cuidando. Entonces nosotros no tendríamos problema en ese caso. Lo que sí no queremos pues es que haya conflictos. Nosotros somos partidarios de la paz y del diálogo, de los acuerdos, sobre todo que actúen de manera responsable las potencias, las naciones hegemónicas, y que ya se abandone para siempre la costumbre del intervencionismo y de las invasiones, y que siempre se haga valer el principio juarista de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. A veces se les olvida a gobernantes del extranjero, me andan de metiches, pero eso es lo que puedo opinar. Sí. No hay nada que temer en cuanto a que nos falte energía eléctrica. En el caso de un agravamiento del conflicto entre Rusia y Estados Unidos o otros países por la situación en Ucrania. Bien, presidente, para nadie son desconocidas las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores de Limpia. Son quienes son rolados de diferentes empresas que van cambiando de razón social, que no tienen acceso a la salud porque no están inscritos al Seguro Social, que no gozan de vacaciones pagadas, etcétera. Estas anomalías toman relevancia porque hace unos días la titular del SAT, Raquel Buenrostro, dio a conocer que fueron detectadas estas malas prácticas en algunas empresas de limpieza como son Rapax, Ocram Seyer y Semalín, por mencionar solamente algunas, propiedad de Marco Reyes, conocido como el zar de la limpieza y quien además, pues es el líder de la Unitel. Estas empresas han prestado durante muchos años y en diversos sexenios sus servicios a dependencias federales y locales, pero la titular del SAT dijo que pues están obviamente revisando este caso para les sea retirado, digamos, los contratos marco y con esto terminar con estas malas prácticas. Preguntarle si le han compartido información al respecto y si se busca que otras instancias como la Secretaría del Trabajo tomen cartas en el asunto con el propósito de velar por los derechos laborales de estos trabajadores, más allá de lo que tiene que ver con la cuestión fiscal, y si en un momento dado también se está pensando que pues estas empresas que incurran en estas malas prácticas pues ya no se les dé contrato y haya pues de alguna manera candados, insisto, para poder velar por los derechos laborales de los trabajadores. Sí, vamos a pedirle a la Secretaria del Trabajo que nos informe sobre esto y cuál es su postura y qué están haciendo en esa secretaría. Y finalmente nada más un tema de seguimiento, presidente. Le hemos aquí planteado el asunto de la construcción del complejo habitacional en Conchas Chinas en Puerto Vallarta. Ya le había comentado que hay órdenes de demolición, que ya hay órdenes de clausura, no se han cumplimentado. Los colonos demandan que, pues separaron las obras desde que se dio, digamos, aquí la denuncia, pero volvieron a retomarlas, incluso ahora están trabajando, pues, en madrugada. De los 14 pisos ya llevan 5 construidos. Y aquí la pregunta explícita de los colonos es si las instancias federales como la Semarnat y la Profepa, pues están siendo rebasadas por
esta empresa constructora, porque pues ya están ellos siendo afectados, por ejemplo, en el abasto de agua. Ya hay desabasto de agua en este lugar, además de que está pues en un área que no está para hacer este tipo de construcciones. Y ellos preguntan si en un momento dado, cuál sería, digamos, el papel que tendría que hacer el presidente municipal, que apenas tomó, obviamente, el gobierno, pero que está, digamos, yendo contracorriente, porque sabemos que en la administración pasada, a nivel municipal, se cambió el uso del suelo en esta zona, o sea, de residencial, habitacional a hotelero turístico, pero no cuentan con permisos ambientales. Entonces, quieren preguntar a qué otras instancias tienen que recurrir, y si en un momento dado, presidente, pudiera haber la participación de la Consejería Jurídica en este tema, como lo propuso usted, por ejemplo, en el caso de la torre que se está construyendo en Veracruz. Sí, bueno, es muy importante que todo esto se plantee aquí, porque nos ayuda a nosotros, ¿no?, a saber en dónde se está cumpliendo la legalidad, en dónde no. Y en este caso vamos a pedirle a la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, para que nos informen. Ella lo está viendo, y también que la Consejería Jurídica participe y se atienda la denuncia de los vecinos. Sí, ese es el compromiso. Los dos. Gracias. No. Por cierto, así que yo soy de Quintana Roo y todos son bienvenidos a Cancún, el pueblo de TED, que llegan todos los gringos allá. Y pues bueno, pues ahora sí que, presidente, sobre un caso de corrupción que está habiendo en el Poder Judicial en Quintana Roo, resulta que ha estado sucediendo que meten documentos falsos para robarse propiedades y por medio de juicios de amparo, con estos documentos falsos, empiezan de manera como legal, lo pongo entre comillas porque es muy ilegal, a despojar a personas que son reales pues dueños, ¿no? Está pasando ahorita un caso en particular con la magistrada Patricia Elia Cerros Domínguez del segundo tribunal colegiado 22º de circuito. Y pues bueno, presidente, en el combate a la corrupción, impunidad que se está llevando, pues el Poder Judicial creo que toma un papel fundamental, igual que las fiscalías, y pues en este tipo de cosas donde ya hay ilegalidades y ellos avalan las ilegalidades y las vuelven legales, ¿no? ¿Qué se puede hacer, señor presidente, para empezar a regular todas estas cosas que están pues manchando, ¿no?, de alguna manera el tránsito de la transformación del país? Bueno, la verdad es que hace falta avanzar más en limpiar al gobierno. Aquí hemos avanzado mucho en el Poder Ejecutivo, se ha avanzado bastante, hablando, por ejemplo, de estas concesiones y de contratos y de actos de corrupción. Son mínimos y se castigan en lo que es el Poder Ejecutivo. Y vamos a seguir. Mire, luego, pañuelito blanco. Cero corrupción, cero impunidad. Por eso es que están enojadísimos los que vivían de la corrupción, que imperaba en el gobierno. Pero tenemos que seguir adelante en el Ejecutivo. Y dijimos desde el principio, vamos a barrer de corrupción al gobierno de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero todavía nos falta, porque el gobierno estaba hecho, funcionaba para la corrupción. No funcionaba el gobierno para proteger al pueblo, y mucho menos para atender a la gente más necesitada. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz. Así, estaba secuestrado, tomado. Entonces, estamos limpiando. Sí es muy importante, no solo por razones morales, sino porque se liberan muchos fondos para el desarrollo. No hace falta pedir créditos adicionales. Si se evita la corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. En vez de hacer una obra, se hacen 3, se hacen 5. Solo en el caso del aeropuerto, esta mentira de un columnista del periódico Universal, de que costó 500,000 millones, ¿no?, la cancelación. Una exageración. Pero bueno, mienten como respiran. Pero ¿cuál es la verdad? Que tenían estimado hacer el aeropuerto de Texcoco en 300,000 millones. 300,000 millones. En el lago de Texcoco, en el peor sitio. Se iba a hundir. Y estoy hablando de presupuesto estimado, 300,000 millones. Pero cuando empezaron a hacer el tren Toluca a la Ciudad de México, estimaron 30,000. Iba a costar 90,000. Pero aún aceptando que iba a costar 300,000, aún aceptando eso. Cuando estamos nosotros en campaña y empezamos a hablar de que no era conveniente hacer ese aeropuerto, le meten muchos recursos, comprometen recursos, porque pensaban que si ya tenían mucho invertido o comprometido, ya no íbamos a poder hacer nada. Ya era un asunto consumado. Pensaron eso. Bueno, de todas formas, tomamos la decisión de cancelarlo. El pueblo así lo decidió, se hizo una consulta y pagamos, en efecto, 100,000 millones por compromisos. No se le quedó a deber nada a nadie. Nada a nadie. Y ya vamos a inaugurar el 21 de marzo uno de los mejores aeropuertos del mundo en 75,000 millones. Entonces 100,000 más 75 son 175,000. Agréguenle 25,000 más, que no es así, pero 200,000 para 300,000 que tenían estimado. ¿Cuánto es el ahorro? 100,000 millones. Bueno, de ese ahorro estamos financiando más de la mitad de lo que cuesta el Tren Maya.
Entonces, sí conviene, aunque nos insulten, acabar con la corrupción, porque es una fuente de financiamiento para el desarrollo, es liberar fondos que se van por el caño de la corrupción para el desarrollo del país. Pero ¿quiénes intervienen en toda esta maniobra de corrupción? Compran a medios de comunicación, a todos. Hay una agencia que maneja asuntos de espacio aéreo, Mitre se llama, que es de lo más famoso que hay. Pues les llegaron, no voy a decir el precio, pero los convencieron. Los convencieron de que, por ejemplo, no podían mantener el aeropuerto actual ni el de Santa Lucía, que cuando se hiciera o se terminara el aeropuerto de Texcoco, tenían que cancelar el aeropuerto, cerrar el aeropuerto actual y el de Santa Lucía. Mitre, porque no se podía volar con los 3 aeropuertos. Se iba a producir interferencia aérea. Hay quienes sostienen que hasta cambiaron el proyecto, porque lo que les interesaba, en el fondo, era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, 700 hectáreas, negocio inmobiliario. Entonces, esa corrupción, pues es lo que le impedía a México salir adelante. Claro que están enojados los pseudoempresarios, los traficantes de influencia, los dueños de medios de comunicación, los voceros de los dueños de los medios de comunicación, los achichincles y hasta conservadores que están en contra de todo lo que hacemos. Aunque sea racional, aunque sea evitar la corrupción, de todas maneras están en contra. Entonces, tenemos que seguir limpiando de corrupción el gobierno. Y eso decíamos para el Poder Judicial. ¿Y la Fiscalía? Y el caso de la Fiscalía. Las fiscalías. Las fiscalías. Yo sostengo de que el fiscal es confiable y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldí, y Alejandro Hertz. Y también otros ministros y desde luego magistrados y jueces, pero no son la mayoría. Todavía hace falta limpiar en el Poder Judicial de todos estos asuntos. Sí, no las deben, aparte los tienen que mexicanos. ver con corrupción. Lo que tú estás planteando de el uso del suelo en toda la Riviera Maya. Ya quedamos que va a venir aquí Román Meyer, porque en efecto trafican con terrenos, despojan, y el mal ejemplo lo daba el gobierno. Yo recuerdo que durante el gobierno de Vicente Fox, ahí junto al aeropuerto de Cancún, una zona de manglares, nada más que en ese entonces no había ambientalistas. No había, tampoco cuando se decidió construir el aeropuerto en el lago de Texcoco, secar el lago, no había ambientalismo, ahí no había nada, ni tampoco había periodistas críticos, o a lo mejor Loret de Mola, ¿no? Hizo algo, o Carmen Aristegui, y yo no estoy informado. Pero, ¿qué hicieron? Ahí en Cancún, vendieron como 300 hectáreas de manglares, creo que a 7 pesos el metro cuadrado, cuando Fox, pues lo que cuesta esto. Alfombra. Alfombra. Hasta cuesta más. No, esto cuesta más. ¿Sí? 7 pesos Sí. o algo así el metro cuadrado. A 5 minutos, no mucho, 10 minutos de donde está el aeropuerto de Cancún. No es Puerto Cancún, ¿no? Porque en Puerto Cancún también hicieron lo mismo, pero ese fue en el esta tiempo era una de Calderón. reserva que tenía Fonatur, una reserva. Y lo otro, hablando de Fonatur, que ahora estamos limpiando para proteger lo que dejaron, porque se esmeraron en saquear, en robar. Acuérdense por cierto, aprovecho para convocar a las rifas de los terrenos de lo que era el rancho del finado Toledo Corro, que lo compraron también en Fonatur, $120 millones. Y resulta que es un rancho inaccesible y lo hemos querido vender para sacar recursos para financiar la presa de Santa María, en Sinaloa, que estamos construyendo, que por cierto voy este fin de semana para allá. Y no hay quien pague eso. Pero no solo, no hay quien pague eso. Como cada año le metieron, solo de mantenimiento. El último avalúo ya resultó que los terrenos cuestan como 5,000 millones. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar eso? Pues lo que estamos haciendo es fraccionando. Aquí está. Y aprovecho para pedirle a todos los que juegan a la lotería que compren su cachito y ayudan, porque ese dinero se va a quedar ahí en Sinaloa y va a servir para financiar la presa Santa María, que de todas maneras la vamos a terminar, pero nos ayudaría. Porque imagínense tener bien ahí, que solo se le está dando mantenimiento, ¿cuánto nos cuesta? Y vamos también a rifar, aprovecho, otras casas. Vamos a rifar una casa que sirvió de casa de campaña o de transición, como le llamaban, durante el gobierno de Fox, aquí en Las Lomas. Allá en Quintana Roo, ¿no? Tiene una muy bonita en Cozumel. Sí, pero esa se le va a dejar a la Secretaría de la Defensa, porque van a poner ahí una escuela para buceo y para actuar en acciones de protección a la población. Presidente, nada más saber si el Poder de la Judicatura puede revisar el caso de esta magistrada Patricia de Aceros Domínguez, porque aparte ya las fiscalías le habían avisado que esos documentos se están investigando que eran falsos. Entonces, saber si el Poder de la Judicatura podría revisar este caso en específico, porque pues, hay antecedentes de más cosas que podrían estar sucediendo con esta magistrada. Y como segundo tema rapidísimo, presidente, hay unos foros, unos diálogos regionales que se están haciendo en este momento para discutir la ley general, la creación o impulsar una iniciativa de ley general para la protección de defensores y periodistas, precisamente del contexto que está sucediendo. Ha habido algunas
propuestas bien interesantes y bueno, se conoce que la mayor parte de las agresiones pues vienen de funcionarios públicos, policías municipales, policías estatales, de las fiscalías, de los alcaldes municipales. Generalmente vienen de los municipios y de los estados esas agresiones y el gran porcentaje está de esas agresiones está en los funcionarios públicos. Se está hablando de un registro nacional de agresores en esta creación de este modelo. Saber si no sería buena idea, señor presidente, que pues mire, algo que nunca pasa es que se les castigue y por eso lo repiten, ¿no? Y siempre hay impunidad en esos casos, ¿no? Saber si habría manera de crear alguna área especial que inhabilite a funcionarios que agredan a defensores y que agredan a periodistas como una falta administrativa, pero que ya no están, que no sean aptos para el servicio público, ¿no? Y que se haga de una manera ágil, rápida y ahora sí que, porque estas personas siguen agrediendo y siguen obteniendo poder, pero no nada más, si agreden a un periodista, pues imagínense si no son capaces de agredir a otro tipo de personas que no tienen algún tipo de foro para poder expresarlo, ¿no? Entonces, creemos que las personas agresoras, funcionarios públicos, ya no deben de estar en el ejercicio público, pero no hay, el modelo el que existe en este momento es larguísimo para inhabilitar a algún funcionario y, pues bueno, nunca son castigados. Y cuando son castigados, estaba escuchando en el diálogo de Oaxaca, que asistía a los diálogos, el segundo ahorita va a ser en Hermosillo, el 1 y el 2, en Oaxaca, las experiencias que contaban los defensores de Oaxaca es que incluso ya castigaban a un funcionario que le ponían una multa y que ni la pagaba y aparte le daban otro puesto público. Entonces, pareciera que agredir a un defensor de derechos humanos en México a un periodista por medio de los funcionarios públicos no tiene castigo. Entonces, a ver, señor presidente, si usted pudiera pues de alguna manera revisar lo que está pasando en los foros, que está bien interesante, ¿no? Y que en esta discusión de iniciativa de ley general pues se promueva ya un órgano sancionador, ¿no?, a los funcionarios públicos que agreden. Y lo que decía ayer del presupuesto oficial, que un porcentaje del presupuesto de publicidad oficial se vaya a apoyo a los colegas, ¿no? Creo que a lo mejor puede estar también legislado en la creación de esta ley, que pues nosotros estamos asistiendo a estos foros para platicar y discutir por medio de una asociación que es en la que estamos, se llama Periodistas Desplazados de México, y pues bueno, pues promover que a lo mejor en esta misma ley ya se prevea, ojalá y pues se pueda también, pues que parte de la publicidad oficial destinada a promover, pues sea también para garantizar pues las condiciones precarias, porque sí es real, o sea, sí es real que los compañeros, o sea, que muchos compañeros pasan temas muy precarios sobre todo en las provincias, o sea, en las comunidades, o sea, el reportero comunitario, el periodista comunitario. Entonces, señor presidente, saber si puede usted pues ayudarnos a crear esta ley general y que también pues cuando salga pues se pueda impulsar y aceptar. Sí, yo te comento, porque tú lo haces pues de muy buena fe y no tienes el propósito pues politiquero de estar afectando al gobierno solo porque no coinciden, ¿no?, con lo que estamos haciendo. O sea, no lo haces para atacarnos, como sucede con los conservadores corruptos de México, y ahora hasta nos sorprende la actitud del jefe del Departamento de Estado. A lo mejor ni siquiera es él, son sus informantes, porque está lleno de informantes de la CIA y la DEA y el FBI, no sé cuántos, ¿no? Que yo le pido al señor Blinken que revise este asunto, porque lo están engañando y lo están utilizando. No tengo la menor duda de eso, solo que él lo esté haciendo es profeso. Entonces también le voy a decir que ya tomamos nota, porque pues nosotros actuamos con transparencia, con sinceridad, no somos hipócritas. Por eso me importa mucho decirte que nosotros no toleramos la impunidad de nadie. Cuando se trata de una autoridad, la que agrede a un periodista, de inmediato actuamos. Pero la mayoría serán los municipios y sí, los estados. pero aunque se trate de municipios, si hay un asesinato y tiene que ver con una autoridad, aunque sea local, nosotros actuamos. Cualquier violación de derechos humanos. Por eso hablo de que no somos iguales. Nosotros no somos cómplices de violadores de derechos humanos. Correcto. No hay, como antes, crímenes de Estado. Acabo de decir que el mismo ejército, que es un ejército surgido de un movimiento revolucionario, precisamente por lo que recordamos hoy, el asesinato de Madero, y esto lleva a Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, a la conformación del actual ejército, que es un ejército surgido del pueblo, un ejército revolucionario. Sus manchas, sus actos reprobables, sus actos de represión, los llevaban a cabo por órdenes de autoridades civiles, porque el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Entonces nosotros nunca vamos a dar la orden de que se reprima a nadie. No vamos a mandar a matar a nadie. No es mátalos en caliente. No es si están heridos, remátalos. Eso ya se terminó. Eso se daba antes, que había torturas, desaparecidos, asesinatos. Entonces, te aclaro esto porque si no el señor Blinken y nuestros adversarios conservadores van a decir en la misma conferencia de prensa, un periodista, que no es esa tu nada que ver. Tu intervención, o no obedece a eso, tu intervención, tú estás actuando de buena fe. Sí, pero sí es importante que yo te aclare esta situación. Ahora,
nosotros vamos a enviar, hoy en la mañana le di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le envíe al señor Blinken una relación de todos los casos, informando de todos los casos. Pero también lo vamos a hacer aquí, estamos informando aquí para que se conozcan estos casos. Y desde luego que no podemos permitir la impunidad de nadie, sea quien sea. O sea, por lo que tú estás hablando, de autoridades locales. Sí, policías, Sí. la mayor estadística están en policías municipales, Sí. en los estatales, Sí. en miembros de las fiscalías estatales, Sí. ¿no? De hecho, los compañeros agregados de los estados, en quien confían más, digamos, en su protección es en el mecanismo, ¿no? Cuando va uno a los estados, realmente un periodista agredido, pues no confía en el estado, digamos, estatal, en el gobernador o municipio, y siempre acuden al mecanismo por protección. Y en Oaxaca fue súper evidente, por ejemplo, que pues bueno, buscaban todo el tiempo a la parte federal para que les ayudara en la protección de las que estaban teniendo en Oaxaca. Y mi pregunta va en el sentido de querer hacer una ley mejor, ¿no? Sí. De querer impulsar una Lo mejor ley queremos. general para prevenir, porque al final el propósito es evitar las agresiones Sí. a periodistas, ¿no? Entonces, Sí. si ya tenemos documentado que un porcentaje amplio está en funcionarios, policías municipales y ellos, pues bueno, crear un modelo en donde ellos pues, puedan ser castigados Sí. o persuadidos a no hacerlo. Pues, Sí, ¿no? sí, lo vamos a tomar en cuenta y sí estamos pensando también en incluir lo de apoyo, de protección, ¿sí? A periodistas en general, sí, y lo vamos a hacer. Bueno, vámonos porque si no se nos acaba el tiempo. Es más, seguimos mañana. Tú vas. Mira, ella mañana, por favor, abre. Vámonos a la sala. Vénganse a los que les toca. No es que si no los espacios no nos van a servir. Mañana. Sí.